Allanamientos sin orden judicial y con violencia, apremios físicos a detenidos, operativos con uso desmedido de la fuerza. Varias de estas situaciones de abuso policial son narradas en una carta que la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay remitió a la Suprema Corte de Justicia el 12 de este mes. El informe generó mucho ruido a nivel político, justo en un momento en que el gobierno destaca mejoras en la seguridad pública a raíz de cambios en el despliegue policial y también debido a normas de la Ley de Urgente Consideración que justo el Frente Amplio y el PIT-CNT quieren someter a referéndum. Vamos a profundizar en estas denuncias que hace la Asociación de Defensores de Oficio. Para eso estamos con su presidente, el doctor Joaquín Gamba. Doctor Gamba, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar en diálogo contigo. Vamos a ubicar primero qué son los defensores de oficio, cuál es su función, brevemente. Bien, los defensores somos los que asistimos prácticamente a las personas en situación de vulnerabilidad. Y dentro de la materia que ejercemos la materia penal. Uh-huh. Dentro de la materia penal asistimos a más del 90% de los imputados aproximadamente, el 92-93% anda en esa suma. 90% de los imputados terminan teniendo abogado de oficio, defensor de oficio. Sí, defensor público. Ese es el nombre nuestro. Es una cifra muy impresionante. ¿Se da así en todo el mundo o es una característica uruguaya? Bueno, en América se está dando bastante y en Uruguay más aún. Tenemos una suma elevada de asistencia a los imputados. ¿Y cuántos defensores de oficio hay? 200. Hoy en día que estamos en la cancha, 270 aproximadamente. Somos 280, pero por diferentes motivos en la cancha, o sea, trabajando activamente somos 267 aproximadamente, lo cual es un número muy bajo para la cantidad de defensores que se debería de necesitar. Nosotros hace poco elevamos un informe a la Suprema Corte en oportunidad de la rendición de cuentas, donde hicimos un relevamiento y ahí solicitamos que por lo menos se deberían crear 120 cargos más de defensores para cubrir mínimamente las necesidades en todas las materias, ¿no? Sino también tenemos una amplia materia que es en violencia de género, que se creó la ley de género con todo lo que ello ha significado, pero no se crearon los cargos de los defensores. También así respecto a los niños en situación de vulnerabilidad, se crean normativas que obliga, que está bien a que el niño tenga un defensor, pero el tema es que no se crean los recursos para que efectivamente estén asistidos. Es un gran inconveniente que hay en toda la defensa pública. Sí, quizás volvamos sobre ese aspecto dentro de unos minutos, pero para terminar la introducción, la Defensoría de Oficio integra el Poder Judicial, depende jerárquicamente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿es usual que ustedes eleven informes a la Suprema Corte con relevamiento de casos, como ocurre acá, en los que presuntamente se violaron las garantías y los derechos de las personas? Sí, yo quiero hacer alguna aclaración respecto al informe. Nosotros elevamos el informe a la Suprema Corte porque son nuestras jerarquías, ¿no? Son nuestros jefes y entendimos que debíamos hacerlo. Poner en conocimiento de ellos cuál es la visión nuestra de lo que está sucediendo en el sistema procesal.
¿qué es lo que pasa? Nosotros ahí en el informe aclaramos que independientemente de ese informe, cada defensor sabe cómo actuar en cada vulneración que estamos viendo. El tema que nos preocupa mucho es que no tenemos herramientas como enfrentar esas situaciones que se están dando, que son preocupantes y en algunos puntos son generalizados. Entonces, en el informe, nosotros lo que le solicitamos a la Suprema Corte, que ya lo hizo, es que tienda los puentes con las distintas instituciones como para empezar a entrar en este tema y evitar estas vulneraciones que se están dando, que son vulneraciones a los derechos humanos. Pero entonces ustedes suelen remitir informes a la Suprema Corte. ¿Ha habido sí, claro, otros? claro. Sí, es una obligación nuestra, entiendo, el elevar informes de este tipo a la Suprema Corte y lo hemos hecho. De todos modos, impresiona por su contenido, ¿no? Por la concentración de situaciones preocupantes que ustedes detallan allí. Es un informe, es una carta de 19 páginas. Los oyentes de En Perspectiva van a poder acceder a ese texto en nuestro sitio web dentro de un rato porque lo vamos a publicar, pero empecemos a recorrerlo. El primer capítulo se refiere a procedimientos policiales irregulares y comienza con casos de allanamientos sin cumplir con los requisitos legales. Por ejemplo, dicen ustedes, ingresar a una casa de familia sin exhibir previamente la respectiva orden de allanamiento, produciendo daños materiales en el inmueble, apuntando con armas de fuego a los habitantes de la casa, entre ellos menores o personas de tercera edad. Además destacan que muchas veces los agentes en realidad no tienen la orden de allanamiento que anuncian cuando ingresan, o sea, entran sin exhibir la orden, pero en muchos casos directamente no la tienen. Y al final del procedimiento le hacen firmar a los habitantes del lugar formularios de aceptación de lo que habría sido una inspección ocular voluntaria, algo que aceptan en base a amenazas y por desconocimiento de la normativa. Este es un resumen muy apretado que hago yo, ¿no? Ustedes no especifican cuántas situaciones similares se registraron, simplemente dan cuenta de distintos relatos. Ahora, da la impresión de que estamos ante una práctica habitual. ¿Qué magnitud tiene este problema en particular? Este tema en algunos departamentos es bastante generalizado, en algunos otros no. Lo que hemos visto es que se utiliza el llamado inspección voluntaria, esto es, se le hace firmar al jefe de hogar un formulario con el consentimiento para entrar a la finca después que se ingresó a la fuerza. Y ahí nosotros tenemos el primer inconveniente. ¿Cuál es? Cuando nosotros manifestamos eso en la fiscalía, se nos muestra el acta donde se dio el consentimiento supuestamente del jefe de la casa o de la finca, pero nos relata que los hechos fueron distintos, que ingresan mencionando que hay una orden de allanamiento y después a posteriori se le hace firmar esa acta voluntaria, inclusive se le hace firmar muchas veces en la seccional ya detenido. Entonces nosotros, una de las soluciones que vemos a estas situaciones y que la planteamos es que se empiecen a usar en todos los procedimientos, desde un inicio, las filmaciones, que no sabemos cuál es el motivo por los cuales no se usan. Entonces, si se está actuando bien, si no hay nada que ocultar, no vemos por qué
no se usan estas filmaciones en el interior, no se están usando. Este es un punto en el que ustedes vuelven más de una vez en el informe, ¿no? Las cámaras, el uso de las cámaras tipo GoPro que se han ido incorporando a los uniformes policiales desde hace unos años ya. Entonces vamos a detenernos ya mismo en ese punto. ¿Cuán extendido entienden ustedes que estaba el uso de las cámaras GoPro? ¿Ha habido un cambio? ¿Ustedes notan que ha habido un cambio en esta materia? No, a ver, no hemos visto que se usen la GoPro, o sea, por eso es que estamos solicitando que se empiecen a usar. Incluso le hemos manifestado a la Fiscalía en más de una oportunidad que se usen estas cámaras, Ajá. porque es la garantía a todo el sistema. No es a los defensores, inclusive es a los funcionarios que llevan adelante estos procedimientos. Hicimos ayer una consulta puntual en el Ministerio del Interior, más allá de que seguramente va a ser conveniente hablar con el Ministerio en los próximos días, pero sobre este tema de las cámaras teníamos algunas dudas y nos contestaron que actualmente hay 1.800 cámaras corporales disponibles para una fuerza efectiva de aproximadamente 26.000 funcionarios. Esas 1.800 cámaras están distribuidas en las 19 jefaturas, Guardia Republicana, Instituto Nacional de Rehabilitación, Policía Caminera y otras unidades. De esas 1.800, 600 fueron adquiridas durante esta administración, durante el año 2020. La distribución se hace en función de la cantidad y la calidad de trabajo de cada unidad. ¿Usted tenía estos números? No tengo esos números, pero el tema que más allá que tengan esos números, que no voy a desconocerlos si esa es la información, pero no se están usando. O sea, con esta información que tú me estás dando, nos genera más dudas de cuáles son los motivos por los cuales no se usan. En el Ministerio dicen estos informantes, reconocen la utilidad de la Cámara para tener elementos probatorios para Fiscalía, y ese fue uno de los principales motivos para que se continuara adquiriendo nuevos equipos el año pasado. Obviamente faltan, ¿no? Sí, pero es que va más allá que falten, es que no se usan. Yo te puedo asegurar que no se están usando las cámaras. Digo, eso es un relevamiento que hicimos entre todos los defensores del interior, básicamente, y de Montevideo sí también, pero el interior tenemos grandes inconvenientes con estos temas y se han hecho las denuncias. El tema es que nos enfrentamos justamente a la falta de evidencia porque no se están usando las cámaras. Bien, pero también déjame un tema. Y muchas veces cuando se filman por parte de los imputados los allanamientos, se les saca la filmación, como ya hemos visto que ha sucedido. El tema de la filmación ahora, el fin de semana, hubo una denuncia del Ministerio del Interior sobre 5 funcionarios que agredieron a 2 personas que estaban presas, y bueno, ¿cuál fue el motivo? Que estaban las filmaciones. Entonces, ahí va el tema, que nosotros necesitamos que se empiecen a usar esas filmaciones para las garantías de todos. Sí. Estos procedimientos, este tipo de allanamientos irregulares y además cargados de violencia, como ustedes resaltan allí, ¿no ocurrían antes? Quiero decir, ¿ustedes están notando acá un cambio, un agravamiento? Nosotros, a ver, este informe no es contra la LUC, y no tiene ninguna animosidad partidaria. Sí, una anotación sí, al pasar. El informe en sí no menciona a la LUC para nada, si yo lo leí bien, ¿no? Exacto. Lo que dice el informe que hemos visto un incremento de estas situaciones. Y efectivamente hemos visto un incremento de estas situaciones. Hace un año atrás, con la entrada en vigencia de la LUC, no podemos decir de que no, porque efectivamente hemos visto ahora que la LUC no habilita hacer estos tipos de allanamientos, no lo habilita. Yo no puedo decir que esto sea como consecuencia de la LUC en sí, porque la LUC no habilita hacer este tipo
de práctica. Sí hemos visto un aumento en este último año de estas situaciones y de otras más. Sí, por ejemplo, ustedes resaltan la normativa vigente, lo que dice la Constitución a propósito de un allanamiento, de cómo debe realizarse, ¿no? El hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día solo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. Y después citan la normativa legal en esta materia, el artículo 196 del Código del Procedimiento Penal, ¿no? Sí. Se tiene que exhibir la orden judicial por escrito, invitando al morador a presenciar el registro. Además, se le debe dar la oportunidad al morador de dejar observaciones en el acta de allanamiento, ¿no? Toda esa normativa está vigente, no tiene nada que ver la LUC allí, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Y no se cumple, y no se está cumpliendo en la mayoría de los allanamientos, no se está cumpliendo. Ustedes citan más normativa, el artículo 131 de la ley 18.315, que establece límites al uso de la fuerza en estos procedimientos, especificando que el superior a cargo del operativo no permitirá que se esgriman armas sin causa justificada, ni que se exagere el uso de la fuerza o que el personal subalterno tenga actitudes violentas o inconvenientes, y deberá extremar su control cuando haya menores de edad en el lugar. Ahora, sí. No es esto de lo único que ustedes hablan en el informe, porque el capítulo 2 se refiere a detenciones y conducciones a las seccionales policiales con abuso de la fuerza y coacciones psicológicas. Leo textualmente: el uso de la fuerza física desmedida en el momento de llevar a cabo las detenciones por parte de los funcionarios policiales es frecuente. Generalmente, las personas son golpeadas en determinadas zonas del cuerpo o con mecanismos que no dejan marcas visibles, por ejemplo, poniendo una cuadernola de por medio. ¿Qué pasa, pregunto yo, cuando los detenidos o sus familiares le transmiten a ustedes esta información? Bueno, nosotros hemos hecho ante estas situaciones muchas denuncias. Yo ya quiero desmentir algunas expresiones que se han vertido respecto a este informe, que no tiene ningún respaldo. Eso no es así. Nosotros no adjuntamos en el informe la prueba o las evidencias que hay, porque no es una denuncia. ¿Usted está aludiendo a comentarios que hizo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber? Exactamente. Él dijo: si me dicen dónde, actuamos firmemente. El Ministerio del Interior no sabe nada, la Fiscalía no sabe nada, y mandan una carta a la Suprema Corte. Nosotros tenemos que investigar, lo lógico sería que nosotros estuviéramos informados. Si nos informan, rápidamente le damos la información a Fiscalía para que dirija la investigación. ¿A eso estaba aludiendo usted? Sí, sí, y algún otro comentario por parte de representantes del sindicato policial que han dicho que este es un informe sin ningún respaldo. Nosotros contamos con muchos respaldos de estas situaciones, y además se han hecho denuncias donde están constatadas las lesiones. Eso quiero que quede claro. También hay un montón de estas situaciones que no la podemos acreditar. El tema de las coacciones psicológicas para que declaren, para que admitan los hechos, no tenemos forma de acreditarlas, pero están sucediendo. Entonces nosotros creemos que, en lugar de enfocarnos en si existe evidencia o no sobre estas coacciones, creo que hay que ver cómo se está trabajando en las seccionales. Y acá hay un punto que quiero hacer hincapié, énfasis, que esto sí es generalizado. Es el único derecho que tiene el detenido es que se le dé lectura de los derechos que tiene. Esa es la única defensa. Y no se está cumpliendo. O sea, se le debe de mencionar que tiene el derecho a no declarar y a contar con un defensor. Esa es la principal, la única defensa que tiene el detenido.
no se está cumpliendo. Esto sí es generalizado. Pero perdón, de vuelta allí una precisión. ¿Y eso es nuevo? ¿O ya hay una tradición de descuido en cuanto a cumplir con esa obligación? No es nuevo. Esto viene desde el CPP del 80, pero se ha visto un incremento. ¿Y cuál es el motivo por el cual se ha visto un incremento? Es porque la LUC le dio una autonomía a la policía para investigar de 4 horas. ¿Qué quiere ¿Sí? decir autonomía? Comunicarle al Recordemos, fiscal. 4 horas sin tener la obligación de comunicar al fiscal. Exactamente. Entonces, hemos visto un aumento de estas situaciones en esas primeras 4 horas donde hay una autonomía para que los funcionarios policiales lleven a cabo la investigación. Y hemos constatado muchas coacciones psicológicas. Esto, dice, no es muy difícil de acreditar. ¿A qué se refiere con coacciones psicológicas? Ustedes lo detallan allí, pero le pediría que manejara algún ejemplo. Bueno, gritos, que se ponga a una femenina entre 6 o 7 funcionarios policiales a gritarle, a insultarle, ¿no? Y después muchas coacciones psicológicas en cuanto a que tiene que admitir determinados hechos porque ya tienen arreglado con la fiscalía determinada pena. Admite estos hechos, le van a poner tantos meses en un abreviado. También hemos tenido inconvenientes en donde también se le ha dicho que no se le haga caso al defensor que lo va a asistir. Hemos constatado también un montón de situaciones de este tipo que después nos ponen en conocimiento nuestro cuando nos han dicho, el funcionario me dijo que no le hiciera caso al defensor. Y esto sucede, y no sucede ni una ni dos veces. Y en el interior se da mucho. El tema es que estas situaciones, cómo nosotros podemos acreditar objetivamente esta situación. Bueno, ahí voy a un párrafo del informe. Si bien los defensores sabemos que estas circunstancias hay que hacerlas saber al juez de garantías y al fiscal que está actuando en la investigación, generalmente nos encontramos con el obstáculo de falta de pruebas y, subrayo esto yo, poco interés en la fiscalía de investigar estos excesos, debido a que está en juego la suerte de la investigación que están llevando a cabo. O sea, ustedes cuestionan a los fiscales, o por lo menos a algunos fiscales, en cuanto a que ignorarían o no le darían importancia a estas denuncias. Bueno, nosotros respecto a ese punto, hemos visto en algunas situaciones donde se ha puesto en evidencia, o sea, se ha puesto en conocimiento de la fiscalía situaciones de este tipo y no se investiga. Y las tenemos contatadas. O sea, y hemos visto que esas mismas fiscalías se investigan con mucho más énfasis alguna denuncia de agravio a la autoridad policial creado por la LUC, le ponen mucho más énfasis a estas situaciones que a la denuncia o a la puesta en conocimiento que hacemos los defensores. ¿Puede precisar un poco más esto del agravio a la autoridad policial? Porque ocupa un lugar destacado, sí, en el informe. A ver. Claro, después cuando se creó esta figura con la LUC, hubo un boom, o sea, una ola de denuncias, y por cualquier verbalización que le hacía algún detenido o algún ciudadano que estaba siendo sujeto a control de identidad, por cualquier dicho, ya se lo llevaba o se lo lleva a la fiscalía como imputado. Entonces,
nosotros lo que observamos es que muchas veces se pone énfasis en estas situaciones y no en las que hemos puesto en conocimiento de las fiscalías o de las propias audiencias. Y esto acá nosotros también hemos visto cómo en los controles de identidad, fue modificado por la LUC. El control de identidad que existía antes en el artículo 55 y 56 del CPP era garantista en el sentido de que se debía de hacer un control de identidad cuando había un elemento objetivo, o sea, cuando había algún indicio de que estaba o podía cometer algún delito. Con la LUC se modificó el régimen de control de identidad y cualquier funcionario policial tiene discrecionalidad para llevar a cabo un control de identidad. ¿Qué es lo que ha sucedido y hemos visto en la práctica? Ciudadanos que andan recolectando en la calle son objeto de controles de identidad de forma provocativa. Entonces eso lleva a una reacción muchas veces del ciudadano que está siendo objeto de controles de identidad, que son muchas veces agresivos, porque el control de identidad significa solicitar la documentación. Muchas veces también lo que hemos visto es que estos controles de identidad son reiterativos a determinadas personas que ya saben cuál es la identidad de la persona y no obstante ello se le hace un control diariamente de forma bastante brusca. En el interior son ciudades chicas donde esto se ha prestado para que estos hechos estén sucediendo. A ver, si entiendo bien, allí el problema no es tanto la norma que habilita el control de identidad, sino la forma como se utiliza esa posibilidad, la forma como se comporta el agente policial cuando solicita la identificación. Exactamente. Nosotros entendemos que si se usan las filmaciones ahí, va a cambiar la situación. Y es por eso que insistimos, porque en las que se empiecen a usar las filmaciones, las cámaras, para nosotros es básico y creo que para todos los actores. Y por eso no entendemos por qué nos están usando. Hacemos una pausa por acá y enseguida retomamos. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el doctor Joaquín Gamba, abogado penalista, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay. Con él estamos recorriendo esta carta, este informe que presentaron a la Suprema Corte de Justicia el 12 de este mes. La Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay remitió a la Suprema Corte de Justicia una carta el 12 de julio en la que denuncia varias situaciones de abuso policial, como por ejemplo allanamientos sin orden judicial y con violencia, apremios físicos y psicológicos a detenidos, uso desmedido de la fuerza en operativos. Este informe generó controversia a nivel político, cayó justo en un momento en el que el gobierno destaca mejoras en la seguridad pública y cuando se reavivó el debate sobre la ley de urgente consideración que tiene como uno de sus capítulos destacados el de seguridad pública casualmente. Bueno, estamos profundizando en ese texto, estamos conversando con el doctor Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay. Doctor Gamba, tengo cantidad de comentarios de los oyentes y en varios casos preguntas además. Vamos a ver si volvemos a algunos de esos puntos enseguida, pero sigo avanzando en el texto de este informe de 19 páginas. Yo le preguntaba hace un rato qué ocurre cuando ustedes reciben una de estas denuncias de un detenido a propósito de los malos tratos que recibieron. El texto propio de la carta dice, si bien tenemos que hacer
conocer estas situaciones al juez de garantías y al fiscal que está actuando en la investigación, generalmente nos encontramos con el obstáculo de la falta de pruebas y poco interés en la Fiscalía de investigar a estos hechos. ¿Por qué? Porque está en juego la suerte de la investigación de fondo. Pero ustedes van más allá en el documento este. Señalan que los médicos de ACE no examinan a los detenidos para constatar lesiones. Dicen, fundamentalmente en el interior del país se ha advertido la falta de atención médica de los detenidos, aún existiendo lesiones. Si bien son llevados a reconocimiento médico, el mismo es una mera formalidad que se limita a emitir un certificado que dice no se constatan lesiones, siendo que ni siquiera los hacen levantarse la ropa para examinarlos o incluso ni los bajan del patrullero. Sumado a esto, todo se produce frente al personal policial actuante que eventualmente maltrató a la persona. Incluso hay lugares que establecen horarios para el reconocimiento médico. Por ejemplo, solo se atenderá a partir de las 8 de la mañana, hecho que es dejado asentado por el personal policial en el parte respectivo. ¿Ustedes sugieren que hay omisiones a nivel institucional, que habría una supuesta complicidad de organismos del Estado para hacer, entre comillas, la vista gorda? No, yo no puedo o no se puede afirmar que haya cierta una complicidad. Lo que sí afirmamos, y esto es generalizado, que no se están haciendo los exámenes médicos como se debe de hacer a los detenidos. Prueba de ello es que muchas veces el certificado médico dice sin lesiones y a nosotros nos relatan que están lastimados, se les vuelve a pedir un examen médico y se constatan lesiones en ese examen médico más exhaustivo porque se lo ordenó el juez del control de detención. Entonces, a ver, para que los oyentes tengan más información, voy a la carta de vuelta, página 16. Una de las situaciones que se pudieron relevar fue la de un detenido al que le sangraba la cabeza de lado a lado y habiendo sido llevado al centro hospitalario, el certificado médico decía un corte, entre comillas, ¿no? Un corte. En este caso, la defensa habló con la fiscal y enviaron de nuevo a la persona al hospital y volvió con 14 puntos de sutura. Este es un episodio muy elocuente. Sí, es un hecho que está toda la documentación. Y yo tengo otro en lo personal, un detenido que decía el certificado médico sin lesiones. Él me dijo que no escuchaba, que no estaba escuchando bien, que tenía un zumbido en el oído porque había sido golpeado por el funcionario cuando había sido detenido sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Lo que hago en la audiencia de control de detención, explico la situación, le explico a la fiscalía y se ordena por parte de la juez un examen médico, otro examen médico, donde efectivamente al ser examinado se le constató una perforación del tímpano. Y eso está constatado. Así como estas situaciones hay otras, y después tenemos el gran inconveniente de que hay hospitales que tienen la orden insólita de que no atienden en determinadas horas a los detenidos, que no se lo examina, lo cual es un disparate. Y es por eso que lo incluimos en el informe para que las autoridades sepan y buscar soluciones a esta situación. Pero a ver, además, ¿cómo explican ustedes esa actitud de profesionales de la medicina a los que están aludiendo? ¿Cómo se entiende esa desidia? Y nosotros no la podemos explicar, yo no le encuentro ninguna explicación. Nosotros es lo que estamos observando diariamente estas situaciones. Y no son situaciones aisladas. Pero
¿Han hecho averiguaciones al respecto? ¿A quién corresponde corregir esa forma de proceder? Y entiendo que a los médicos que están actuando de esa forma, porque además, como ya te digo, no es situaciones puntuales, es generalizado estas situaciones, que ni siquiera se los examina. Es el relato constante que nos hacen los detenidos, y además lo hemos visto reflejado en situaciones, por ejemplo, en las que te comenté. Esas situaciones son, objetivas y constatadas. No sabemos por qué es que se dan. Ahora, Y eso volvamos deberían de explicar las autoridades. pero volvamos a las repercusiones que ha habido después de la presentación de la carta del 12 de julio. Hace un rato yo citaba lo que dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Si me dicen dónde, actuamos firmemente. El Ministerio de Interior no sabe nada, la Fiscalía no sabe nada. Por otro lado, la Suprema Corte le solicitó que especifiquen si han relevado casos concretos que comprometan la responsabilidad de magistrados o funcionarios judiciales, ya sea por acciones u omisiones, a efectos de ejercer los poderes disciplinarios que le corresponden a la Suprema Corte de Justicia como jerarca del Poder Judicial. O sea, el ministro dijo, necesito información para actuar en mi área, la de la policía. La Suprema Corte dice, necesito información más precisa para actuar en mi área, que es el comportamiento de los jueces u operadores del sistema judicial. ¿Cómo han quedado ustedes entonces en este brete, una especie de intimación para que presenten elementos más sólidos? Bien, acá hay dos cuestiones que son distintas. Una es respecto a lo que nos solicitó la Suprema Corte, es que nosotros, si teníamos información de que sin esas irregularidades que advertimos, hay algún magistrado o algún funcionario judicial involucrado. Nosotros ya respondimos esa nota, respondimos que efectivamente nosotros no tenemos ninguna queja respecto a la conducta de los jueces en los controles de detención. Al contrario, en los controles de detención hemos podido solucionar muchas de estas situaciones, porque se actúa. El tema es antes del control de detención, ¿qué es lo que sucede? Porque muchas veces nosotros en el control de detención simplemente tenemos la versión del detenido cuando nos cuenta, por ejemplo, que fue coaccionado psicológicamente a que admita los hechos, o por ejemplo que sucedan estos tipos de detenciones de forma brusca, que son ilegales y no tenemos evidencias. Cuando hay evidencias, por ejemplo, las certificaciones médicas, se actúa, y por ejemplo, cuando están lastimados, el propio juez ordena otro examen médico. Nosotros no tenemos el inconveniente en los controles mismos de detención con los jueces. Ellos, cuando se ponen conocimiento, actúan. El tema está antes. El problema no son con los magistrados. El tema es cómo está actuando la policía en esas 4 horas y las consecuencias que tiene eso a posteriori. Ese es el problema. Respecto a lo que dice el Ministerio del Interior, nosotros no hemos recibido ninguna nota formal que nos pida un relevamiento de todas esas situaciones. De todas formas, nosotros contamos con un relevamiento de muchas de esas situaciones, que bueno, no sé si la Fiscalía nos irá a solicitar o el Ministerio. Nosotros, cuando nos soliciten, las tenemos, las que pudimos recolectar, las que tenemos evidencias. Hay muchas cosas que no tenemos evidencia, pero hay muchas de que sí.
Entre los mensajes de los oyentes aparecen varias preguntas a propósito de por qué no denunciaron esto antes. Está el debate a propósito de si esta es o no una movida contra la LUC, la Ley de Urgente Consideración, o si lo que está en juego es un reclamo presupuestal, ahora en la instancia de la rendición de cuentas para la Defensoría de Oficio. Volvemos enseguida con esos 3 puntos en el final. Ingresamos en los minutos finales de la entrevista con el doctor Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay. Doctor Gamba, ustedes presentan este informe a la Suprema Corte el lunes 12 de julio, o sea, 4 días después de que la Comisión Pro Referéndum entregara en la Corte Electoral las firmas para derogar mediante referéndum 135 artículos de la LUC, entre ellos los vinculados con seguridad pública. ¿Fue casual la fecha que eligieron para la entrega del escrito o al revés? ¿Cómo es esto? Sí, nosotros este informe lo teníamos pronto hace más de un mes. Lo empezamos a armar en el mes de abril y lo culminamos hace un mes aproximadamente, y ahí se nos planteó la duda, como estábamos en la recta final del plazo constitucional para recolectar las firmas para el referéndum contra la LUC, decidimos esperar a la finalización del plazo constitucional para presentarlo a la Suprema Corte, justamente para que no se le dé la intencionalidad política respecto a que esto es un informe contra la LUC y para incidir en algún aspecto en la discusión que se va a plantear. Es más, toda la perspectiva que había era que no se iba a llegar a las firmas. Entonces, justamente decidimos esperar a la finalización del plazo constitucional. Pero para ustedes la LUC forma parte de este contexto. ¿Es a partir de la LUC que cambian algunos procedimientos policiales y se produce un avance en esto de los abusos? Sí, a partir de la LUC nosotros hemos observado un aumento, pero... A ver, yo decía hace un rato que el informe, que la carta no menciona a la LUC. No la menciona expresamente, no está el nombre, ¿no? Ley de Urgente Consideración, pero sí aparecen algunas referencias al número de la ley. ¿Por qué? ¿Porque es un cuidado que ustedes tuvieron? ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. En el primer borrador había una referencia exclusiva a la LUC y lo decidimos eliminar por ese motivo. Pero aparece mencionada con un dedo. Aparece mencionada por el número, ¿no? En alguna parte del texto aparece mencionada por el número. Claro, pero habíamos hecho un párrafo donde exclusivamente hacíamos referencia a la LUC y decidimos eliminarlo, pero para no ser una alusión expresa. Pero a ver, no se puede tapar el sol con un dedo. Ha habido un aumento en el último año de estas situaciones y no podemos decirte que no, porque efectivamente ha habido. Ahora bien, el informe no se centra solo en la LUC y en esas cuestiones, también hace referencia a la atención médica, que nada tiene que ver la LUC. También hace referencia a un punto importante, que es el cumplimiento de la prisión preventiva. Ese es un punto importante que está fallando el sistema y que nosotros consideramos que es gravísimo, que se esté cumpliendo la prisión preventiva en condiciones peores que el que cumple quien cumple la pena. Entonces, no es un informe contra la LUC. Parte, un numeral sí incluye, porque evidentemente hubieron reformas legislativas que han incidido en este punto. No es un informe contra la LUC, dice usted, pero es evidente que va a ser empleado por quienes quieren derogar 135 artículos de la LUC y argumentan en particular contra los artículos vinculados con seguridad pública. Y sí, puede ser, sí, pero nuestra intención es que no se vulneren más los
derechos humanos de las personas que están detenidas. No fue la intencionalidad de incidir en el debate que se va a dar de acá a un año. Nuestra intención, como lo se deja de manifiesto, es buscar puentes para solucionar estas 3 puntos que estamos viendo de mucha dificultad. Ustedes antes, en otros momentos, supongamos, no sé, en el periodo de gobierno anterior, en el segundo gobierno del doctor Tabaré Vázquez, Eduardo Bonomi ministro, ¿ustedes presentaron algún tipo de informes como este? No. Nosotros lo que sí fuimos es al Parlamento, la asociación fue al Parlamento a dar nuestra opinión contraria a determinadas reformas legislativas que se hicieron al CPP nuevo, y se hicieron en el gobierno anterior, y fuimos al Parlamento, están las actas, a plantear nuestra oposición. También lo hicimos con respecto a la LUC. Nosotros fuimos como asociación a plantear nuestra oposición y advertimos que esto podía suceder. Ah, bueno, ese es un antecedente importante. Para muchos ensucia, entre comillas, el hecho de que la asociación haya estado en contra de la LUC y de estas disposiciones de la LUC, de algún modo contamina una carta como esta. Lo plantean varios oyentes. Y bueno, puede ser, o sea, que si quieren hacer esa interpretación, eso es libre. Nosotros entendemos que es obligación nuestra poner en conocimiento de nuestros jerarcas administrativos esta situación para buscar soluciones, que es lo que nosotros estamos, que es el objetivo del informe este. Pero también hay muchos mensajes que plantean algo que, bueno, que de algún modo también estaba previsto en lo que yo tenía todavía por preguntarle. ¿Estas cosas no han pasado antes? Ustedes dicen que ven un agravamiento, pero antes de marzo de 2020 ¿no había comportamientos policiales como estos que ustedes señalan en la carta? Habían, pero no de esta magnitud como la estamos viendo ahora. Ha habido un aumento claramente en el último año, a partir de la aprobación de la LUC. Ahora bien, el tema que si sucedían antes, sí, antes habían ilegalidades. ¿Y entonces no los reportaban ustedes? El tema que a partir de la LUC hay una autonomía de 4 horas que lleva, o por lo menos es esa nuestra interpretación, a que sucedan estos hechos más asiduamente y de una mayor gravedad. Ese es el tema. Yo quiero aclarar un punto. Yo asumí como presidente en noviembre del 2020 y hemos trabajado en varios puntos, en varias materias, en materia de género. También hemos hecho una fuerte crítica a determinados proyectos legislativos que se están planteando. Creamos una comisión de género y nos hemos opuesto allí. O sea, no es que la asociación ahora se está enfocando en este tema penal exclusivamente por una cuestión política, no es, entendemos que es obligación nuestra poner en conocimiento estas situaciones como tantas otras. Pero ¿y cuánto incide el contexto político en otro sentido? Está discutiéndose el proyecto de ley de rendición de cuentas en el Parlamento. ¿Hay implícita acá, en esta carta, una demanda de reforzamiento de los recursos destinados a Defensoría de Oficio? Sí, nosotros ese reclamo lo hacemos siempre a la Suprema Corte y al Parlamento. Venimos constantemente pidiendo más recursos porque estamos con una defensoría débil para todas las materias, no solamente en penal, pero tenemos toda la materia de género, de familia especializada, donde realmente estamos en una situación muy compleja,
porque no estamos pudiendo brindar la asistencia que debemos de brindarle y el que Uruguay está obligado por tratados internacionales y por la Constitución. Entonces, no es un tema solamente penal, es un tema global de toda la Defensoría en la situación en la que está. Bueno, ¿ustedes qué esperan que ocurra ahora? Presentaron la carta el 12 de julio, no se había conocido hasta el jueves de la semana pasada, cuando dio cuenta de ella el semanario Búsqueda, donde ustedes además formularon declaraciones. ¿Qué valoración hacen sobre lo que ocurrió en estos días? Bueno, una parte es negativa respecto a que se le ha dado por algunos actores intencionalidad política, como que estamos influyendo en el debate de la LUC, que tenía esa finalidad, cuando la finalidad nuestra no es esa. Y después, bueno, respecto a lo positivo, yo lo que entendemos es que a partir de estos días podamos tener diálogo con las autoridades para poder solucionar estos temas. ¿Ustedes en particular van a tener reuniones con el Ministerio del Interior, por ejemplo? Bueno, no nos han contactado desde el Ministerio aún, o sea, pero sí, espero que sí. Nosotros, es ese el objetivo. Doctor Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Bien, gracias. Hasta pronto.